México está en el vórtice de un colapso de su Estado de Derecho. Y la disputa por el control del Poder Judicial es la última llamada antes de que la estructura política, económica y social colapse. Difícil de comprender. Vamos a entenderlo visualmente con la metáfora del Jenga, este popular juego que consiste en un enjambre de 54 bloques de madera intercalados que se sostienen los unos a los otros, pero que al irse eliminando, si no se hace con cuidado, se corre el riesgo de desplomar la estructura completa. La estabilidad y el equilibrio se pierden y el monolito colapsa. El acabose. Pues nada menos que eso es lo que estamos haciendo con nuestro México, desmantelándolo sin el menor cuidado, desde la radicalización de la imposición de las reformas del Poder Judicial, que dan paso a la instauración de una autocracia legislativa en donde los diputados y los senadores, y no el Poder Ejecutivo, y mucho menos la Suprema Corte, tienen la última palabra. En el Jenga mexicano, los bloques que lo cimentan incluyen los tres poderes de la nación: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Retiren cualquiera de estos bloques y la estructura, que luce monolítica, sólida, se viene abajo. Eso no significa que ese monolito, que es la nación, sea intocable. Por el contrario, el perfeccionamiento de la cultura política, legislativa y judicial puede obligar a modificar 1, 2 o 3 bloques sin que la estructura colapse. Pero cuidado con tocar los cimientos fincados en la equilibrada separación de los tres poderes, porque el edificio es insostenible. ¿Por qué en Perú los últimos 4 presidentes han sido procesados judicialmente? 3 fueron a la cárcel y 1 se suicidó, acusados de corrupción? Simple, porque al sistema judicial peruano se le respeta la autonomía, no depende ni del Congreso ni del Poder Ejecutivo. Y cuenten cuántos empresarios privados de Perú ya fueron recluidos en cárceles, también por su corrupción y su colusión en el mal manejo de los dineros públicos y de obras. Alguien en México, alguien que le hizo mucho daño a nuestra patria, tiene pánico de que más temprano que tarde se le pueda procesar por delitos evidentes, y desde donde quiera que esté, manipula al partido en el poder, que con su hijo al frente y la obsequiosa mayoría calificada buscan en estos días asestar el golpe definitivo. Si lo consuman, si se legitima el desacato, todo estará perdido. Lo que tenemos que entender como mexicanos es que en este monolito llamado México, todos los bloques cuentan. Puedes eliminar algunos, como en el Jenga, pero eso no significa que la estructura firme no se debilite. Hoy, con la radicalización y la complicidad de Morena y sus partidos satélites, el Verde y el PT, se están inhabilitando el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, el llamado control de convencionalidad. Quizás pocos entiendan los alcances, pero al desmantelarlos, los huecos están ahí. El edificio de la nación ya es más frágil. Si a eso se le suma el debilitamiento de bloques por procesos electorales, por imposición de reglas a modo para manipularlos, o incluso se alienta su desaparición, la estructura está en peligro. Vamos quitando al Instituto Nacional de Acceso a la Información,
a la Comisión Federal de Competencia, la famosa COFESE, cada vez con más cuidado porque esto se puede colapsar, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Comisión Reguladora de Energía, quizás en el corto plazo el edificio no colapse, ahí está, pero la estructura está más debilitada y sin posibilidades de crecer. Desconozcan las reglas bajo las cuales se firmó el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC, con legislación internacional. Y la economía se desplomará para colocarnos en la más radical de las crisis. Aquel error de diciembre de 1994 será cuento de niños. Súmele a eso la cooptación o el desmantelamiento de los bloques que integran los pisos de la democracia, que incluyen el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la estructura en la que se asientan nuestras libertades se desaparece. Pero sobre todos los pisos del monolito, los cimientos que significan el Poder Ejecutivo, es decir, la Presidencia y sus secretarías, el Poder Legislativo, que son los diputados y senadores, y el Poder Judicial, que son jueces, ministerios públicos, magistrados y ministros de la Corte, son intocables porque son el sustento del sano equilibrio que impide que todo el edificio se venga abajo. Pero el extremismo de Morena y de quien lo maneja desde Palenque a través de su hijo y los 23 integrantes del gabinete que le heredó a su sucesora, no lo entienden. Peor aún, el rediseño del monolito, que podría ser bloque por bloque, solo lo conciben desde el manotazo, como el que se pretende dar con el Poder Judicial. Quiten todo el aparatejo del Poder Judicial y el edificio se colapsa. En su controvertido proyecto de ley, la llamada mayoría calificada morenista pretende desmantelar todo el piso de la administración de la justicia esperando que el edificio no colapse. ¡Imposible! Esto es un manotazo, un golpe de estado técnico que nos coloca en el abismo legal ante el mundo. A falta de un monolito sólido que exhiba el respeto al Estado de Derecho, nadie querrá venir a hacer negocios y a contribuir con el crecimiento de nuestro país. Y sin duda, muchos capitales nacionales acabarán por migrar a otras naciones en donde su yenga no esté en peligro, donde sus inversiones no colapsen.